¿Qué es el pensamiento creativo? El pensamiento creativo es la capacidad de generar ideas nuevas y originales desde diferentes perspectivas y así poder encontrar la solución a cualquier problema. ¿Qué entendemos por creatividad? La creatividad es la capacidad de producir ideas o soluciones originales. Esto implica pensar de manera innovadora, usando nuestra imaginación y así combinar conceptos de formas nuevas y útiles. Ahora, es importante la innovación, pero ¿qué entendemos por innovación? La innovación es el proceso de desarrollar y aplicar ideas nuevas que aporten valor, que consiste en llevar la creatividad a la práctica para resolver problemas. Ahora, existen muchos métodos para estimular nuestro pensamiento creativo. Entre ellos tenemos los 6 sombreros, que es un juego de roles en equipo, donde cada miembro adoptará un enfoque distinto que ofrezca diferentes perspectivas sobre un mismo tema. También tenemos el método 365. Esta es una técnica de creatividad y resolución de problemas que fomenta la generación de un gran número de ideas en un corto periodo de tiempo. También tenemos el método CREIN, que implica simular nuestras emociones profundas para desencadenar nuestra creatividad. Existe también el método PNI. Esta es una técnica de análisis y toma de decisiones que implica evaluar los aspectos positivos, negativos o interesantes sobre alguna situación o problema. También tenemos el método Scamper, que es utilizada para generar ideas y solucionar problemas mediante la modificación de productos o servicios. También tenemos el mapa mental, que consiste en representar de forma gráfica a través de un diagrama con dibujos y colores, lo cual nos va a facilitar la comprensión de un tema. También tenemos el brainwriting, que esta es una dinámica grupal en la que las ideas de cada persona son retroalimentadas por el resto de los participantes, ¿no? Y por último tenemos el brainstorming, que esta es una técnica para generar ideas que consiste en anotar en una pizarra las ideas que se nos presenten de forma espontánea sobre un mismo tema o un problema. Y bueno, eso sería un poco sobre lo que es el pensamiento creativo y los métodos para estimularlo, ¿no? Tipos de pensamiento. Existen 10 tipos de pensamiento. El primero sería el pensamiento divergente. Es un pensamiento que se enfoca más en encontrar ideas originales mediante un enfoque distinto al problema. Busca alternativas y evita los protocolos de pensamiento habitual. No usa una sola dirección. Al contrario de lo que es el pensamiento convergente, el cual sí usa una sola dirección y se centra más en evaluar las ideas generadas por el pensamiento divergente. Usa hechos y lógica para llegar a una solución específica. El pensamiento sistemático es más basado en la percepción del mundo real, considera el todo y las interrelaciones entre las partes. El pensamiento holístico se enfoca en todos los aspectos que forman parte de la persona y considera al ser humano en su totalidad. El pensamiento conceptual comprende situaciones armando las partes para establecer su totalidad y proporciona una visión más global de la situación. El pensamiento crítico analiza y evalúa la información existente y cuestiona las ideas sometiéndolas a pruebas rigurosas. El pensamiento analítico es más razonable y reflexivo sobre el problema y relaciona el problema en el mundo en general. El pensamiento sintético se enfoca en entender las interacciones y relaciones y consiste en ensamblar piezas individuales y formar una imagen completa. El pensamiento proactivo involucra la previsión y pensar hacia el futuro y se enfoca en una prevención y preparación. El pensamiento lateral busca soluciones creativas a problemas y escapa de las ideas preconcebidas. Y eso sería todo. Perfecto. Ahora vamos a ver el proceso creativo. El proceso creativo son todas las etapas o pasos que necesitas dar para poder generar un proceso creativo. Esto quiere decir que hay que seguir un orden establecido, así que varios autores han tratado de tener su propia teoría o su propia conclusión de cuáles serían los mejores pasos a seguir, pero la gran mayoría ha acordado que hay 4 principales pasos a seguir, que sería la fase de preparación, la fase de incubación, la fase de iluminación y la fase de verificación. Vamos a ver qué es la fase de preparación.
La fase de preparación es prácticamente la investigación sobre el tema que vas a tratar. Esto quiere decir analizar la problemática y tratar de entender cuáles son las circunstancias y motivos por las que se ha originado. Palabra clave, investigación. Incubación. Eso quiere decir que interiorizamos toda la información necesaria del tema que hemos acabado de investigar. A veces es necesario hacer una pequeña desconexión para que las ideas empiecen a surgir de manera natural. Eso quiere decir, palabra clave, interiorización. Y ahí viene la fase de iluminación. Ese es el momento eureka, cuando ya se nos ocurrió la idea, y es esa fase de emoción cuando ya la tenemos, ya la concebimos. Palabra clave, eureka. Y la evaluación. Esa es una parte crítica porque tenemos que verificar que todo el proceso se ha llevado de manera correcta. Eso quiere decir analizar y perfeccionarlo de la mejor manera. Palabra clave, optimización. Pero como siempre hay algunas barreras que limitan el proceso creativo. Evítalas a todo costo. Estas barreras son actitud poco constructiva, ansiedad, miedo al fracaso, reglas demasiado estrictas, crítica excesiva y los prejuicios. Voy a hablar sobre el emprendedor y el perfil de una persona creativa. Un emprendimiento es el proceso de crear, lanzar y administrar un nuevo negocio. Para esto necesitamos un emprendedor quien debe tener las siguientes características: ampliar su zona de confort, tienen una mentalidad de crecimiento, generan muchas ideas, son personas curiosas, trabajan en modo experimentado y se preocupan mucho por lo que piensan sus clientes y sus usuarios. Para esto tenemos tipos de emprendedores. Tenemos al emprendedor visionario, que podemos ver o tener como ejemplo a Elon Musk, quien no solo busca tendencias, sino también recursos y talentos para que hagan su sueño realidad. Y él tiene el potencial de ver hacia el futuro. En emprendedor especialista tenemos a Reid Hoffman, que es el cofundador de LinkedIn. En multiemprendedor tenemos a Richard Branson, quien fundó el grupo Virgin y otras industrias más. En emprendedor por accidente tenemos a Sarah Blakely, quien fundó una empresa llamada Expanse y se convirtió en una marca multimillonaria sin buscarlo. En emprendedor por necesidad tenemos a Jack Combe, que es el cofundador de WhatsApp, quien tuvo un proceso muy difícil antes de crear WhatsApp, pero después descubrió la necesidad que tenían las personas de tener una mensajería sencilla y fácil de utilizar, y se volvió en una aplicación muy importante para el mundo. En emprendedor e innovador tenemos a Steve Jobs, que es el cofundador de Apple. En emprendedor social tenemos a Muhammad Yunus, que no solo creó un emprendimiento, sino que también ayudó a la sociedad con ese emprendimiento. En emprendedor inversionario tenemos a Peter Thiel, quien es el cofundador de PayPal. En emprendedor oportunista tenemos a Travis Kalanick, que es el cofundador de Uber, que vio una necesidad de crear una conexión entre el pasajero y el taxista.